Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de la obra de César Vallejo titulada Como Cera. Me presento, soy Arturo Vilches y bueno, profundizando con el tema, esa obra es un relato cargado de sufrimiento emocional, la soledad y la ruptura del individuo a su ambiente. Nos adentramos en la historia de un protagonista, la cual tras perder a su amada ya empieza a vagar por los barrios asiáticos de Lima, en medio de la noche, explorando temas de sufrimiento y crisis emocional. El día de hoy nos acompañan 7 expertos en literatura y psicología, quienes abordarán sus perspectivas sobre los temas que nos habla la obra. Con nosotros tenemos a Nayeli Mogollón, quien nos hablará sobre cómo se refleja la soledad y el vacío emocional del protagonista en sus comportamientos y pensamientos. La soledad y el vacío emocional del protagonista se refleja comportamiento y pensamientos de la siguiente manera. Su comportamiento es que vaga por las calles sin rumbo. Eso quiere decir que no tiene una dirección exacta en su vida. Luego ingresa en una desconexión, en un aislamiento con el mundo que le rodea. Pasando a lo que son sus pensamientos, es que su alma no está contenta con haber perdido a la persona amada. Ingresa en una profunda desorientación. Su mente y su alma está perdida en el dolor. En general, el protagonista lo que estaría mostrando que está ingresando en una profunda tristeza, desorientación y desconexión con el mundo que le rodea. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yamile. A continuación está también el compañero Bocanegra Tarrillo Jordan Stanley, quien nos habla sobre cómo simboliza el deterioro físico del protagonista en relación con su estado emocional. El deterioro físico del protagonista simboliza la fragilidad y la vulnerabilidad emocional que lo consume desde su interior. Este desgaste corporal actúa como una manifestación tangible de su sufrimiento psicológico, estableciendo un vínculo inseparable entre el cuerpo y el espíritu a través de esta simbología. Vallejo refleja cómo la crisis interna pueden afectar profundamente las dimensiones físicas, convirtiendo el cuerpo en un espejo de las emociones, evidenciando la complejidad del dolor humano. Muchas gracias, Jordan. A continuación le presentaré a Miguel Paredes, quien abordará el tema de cómo Vallejo describe las acciones del descomposicionamiento de la cera. ¿Cómo describe Vallejo la acción de descomponer la cera? Vallejo describe la acción de descomponer la cera con una atención minuciosa y una dedicación palpable por parte de la madre. Ella no solo recoge la cera caída del candelero, sino al llegar a casa la manipula con sumo cuidado. Este proceso de descomposición no es solo un acto físico, sino también espiritual. Al trabajar la cera, la madre crea un Cristo con ella, lo que sugiere una profunda conexión entre el ritual cotidiano y lo divino, mostrando cómo la fe puede ser expresada a través de gestos sencillos como rellenos de significados personales. Muchas gracias por eso. A continuación hay una frase en particular de la obra que dice: su cuerpo se desmorona como cera derritiéndose ante el fuego implacable. Quisiéramos saber qué entiende por esta frase al especialista Niken Heredia Diego Fabricio. Respondiendo a tu pregunta, Arturo, lo voy a separar en 3 puntos. Ya. Primero, la vulnerabilidad del cuerpo humano, donde al comparar el cuerpo con la cera nos remite a la idea de que aunque algo sea inicialmente sólido, pues es tremendamente frágil y susceptible a la destrucción de alguna fuerza externa. Segundo punto, el poder destructivo del tiempo o el sufrimiento. Es un agente que no se detiene ni tiene compasión, llevando a la degradación inevitable del ser. Y por último, el carácter efímero de la existencia, donde pues la imagen de la cera derritiéndose
También resalta lo efímero de la vida y lo inevitable de la decadencia física. Espero poder haber respondido tu pregunta. Muchas gracias por tu aporte, Diego. Continuación que refleja el silencio sobre la soledad del protagonista en el cuento de Cera de Vallejo. Sí, aquí tenemos al especialista Caballero Chusquero, Jordi Alistad. Adelante, por favor. Hola Arturo, con respecto a tu pregunta, el silencio se convierte en un símbolo que conecta al protagonista por su soledad más profunda. Vallejo lo describe como un manto que cubre sus pensamientos, aislándolos del mundo exterior, lo que lo obliga a sumergirse en un espacio introspectivo. Este silencio no solo es físico, sino también emocional, ya que la falta de estímulos externos intensifica su conexión con su interioridad, evidenciando su incapacidad para escapar de la soledad. Un recuerdo similar a esto se encuentra en El Magadón de Plumas de Horacio Quiroga, donde el ambiente progresivo refleja la angustia de los personajes. También se encuentra en El Llano de Llamas de Juan Rulfo, donde el silencio de los personajes desérticos refuerza a la sensación del aislamiento de los protagonistas. Y lo que les quiero decir es que en el cuento de Cera no solo se refleja a la soledad del protagonista, sino que también la profundiza, impidiéndole escapar de sus emociones más dolorosas. También destaca la habilidad de Vallejo para usar el silencio y la oscuridad, explorando la condición humana, ¿no? Gracias. Muchas gracias, especialista Caballero. A continuación tenemos a Terrón de Zamora y Annie Elizabeth, quien nos dará su perspectiva como en la fragilidad de Cera tras el rechazo de su realidad como mecanismo de evasión en el protagonista. La fragilidad de la cera en Cera de César Vallejo se utiliza como una metáfora del rechazo de la realidad del protagonista, que trata de evadir el sufrimiento. La cera, un material que se puede derretir y moldear fácilmente, refleja cómo el protagonista intenta cambiar su percepción del dolor para escapar de la cruda realidad. Sin embargo, esta evasión, aunque le proporciona un alivio temporal, es frágil y transitoria, ya que el sufrimiento siempre regresa. Vallejo muestra que, al igual que la cera que se derrite bajo el calor, el rechazo de la realidad no es una solución permanente. En lugar de enfrentar el dolor, el protagonista busca una salida fácil, pero esa evasión finalmente se derrumba. Al final, Vallejo sugiere que solo al confrontar el sufrimiento de manera directa es posible encontrar una transformación real y liberadora. La cera, en su fragilidad, nos enseña que el dolor no puede ser eludido de forma permanente y que solo enfrentarlo nos permitirá superarlos. Bueno, y por último, para presentar a la compañera especialista Ramírez, Miranda Sayuri, quien nos responderá cómo utiliza Vallejo la imagen de la vela como una metáfora para explorar la fragilidad de la existencia humana. Muchas gracias, Arturo. En respuesta a tu interrogante, la vela que se consumía lentamente simboliza para Vallejo la fragilidad de la vida humana, desgastada con el tiempo y el sufrimiento a base de las adversidades que el ser humano frecuenta a lo largo de su vida. El fuego simboliza el paso y el lapso del tiempo, mientras que la cera alude a la esencia de la persona, a la personalidad y a la capacidad intelectual que ésta tiene. La luz débil nos simboliza y nos refleja la lucha constante e interna del protagonista con cada obstáculo que se le presenta a diario y a lo largo de su vida, mostrándonos de esta manera cómo la angustia, el dolor y la nostalgia son capaces de cambiar nuestra perspectiva de la realidad y capaces de transformar nuestra capacidad emocional, cohibiéndonos de esta manera a nuestro desarrollo íntegro.
Es así como Vallejo quiere dar a destacar y a reflejar la temporalidad de la existencia humana y el impacto que tiene el dolor de manera desarrollativa y transformativa a lo largo de nuestra vida. Bueno, esto sería toda la participación de todos los especialistas. Agradecemos profundamente a nuestros expertos por compartir sus conocimientos y reflexiones sobre la obra Cera de César Vallejo. En resumen, el trabajo de Vallejo nos incita a meditar acerca de la vulnerabilidad humana y la relación entre el sufrimiento y la soledad. ¿Sí? En un mundo que aparenta ser indiferente, Vallejo, mediante el simbolismo de la cera y de la noche, demuestra cómo el dolor y el aislamiento pueden conducir a la persona a una crisis de existencia. En resumen, Cera representa la batalla humana frente a la pérdida, recordándonos que el sufrimiento y la soledad son componentes de nuestra búsqueda, de nuestra identidad y entendiendo de nuestra propia existencia. Gracias.